Bienvenidos y bienvenidas. Yo me llamo Nicolás Bagatini, soy médico pediatra, soy psicoanalista y hoy acá el decano del Centro Universitario 1. A mí me da mucho gusto estar abriendo este espacio que para nosotros tiene un lugar muy particular. El Ateneo Interdisciplinario nació en el año 92, un viernes a las 2 de la tarde, igual que hoy. Y durante 34 años se repitió de forma ininterrumpida, salvo en vacaciones y feriados. Mismo día, misma hora. Y de un tiempo decidimos que las discusiones clínicas que teníamos entre el equipo que asiste pacientes en la vieja Clínica 1, las discusiones que teníamos puertas adentro, tenían que abrirse a la comunidad. Empezaron siendo por temas clínicos particulares, de problemas que nos enfrentábamos, que llamábamos expertos. Eso empezó hace alrededor de 3 o 4 años, ya 4 años les diría, y fue creciendo. Y ahora yo les diría que desde hace los últimos 2 años ha sido una experiencia hermosa y enriquecedora, y esta de hoy estoy seguro que lo será. No es una clase, no es una conferencia, yo lo entiendo como el corazón de nuestra institución académica en contacto con la realidad, un espacio para pensar juntos, para problematizar, para hacernos preguntas difíciles, para aprender y sobre todo para poner en común lo que está exigiendo la práctica cotidiana. El tema que hoy convoca es uno de los temas que yo les diría que desde mi formación en el PB Rosell más me movieron emocionalmente. Las violencias en la infancia y adolescencia interpelan porque ponen a cualquier profesional que trabaje con niños y adolescentes en jaque, ¿no? Sabiendo que detrás de cada persona hay una trama compleja, detrás de cada dato una trayectoria de vida, una familia que tiene que responder de una o tal manera, con vices éticos, y trabajando en la incomodidad, les diría yo. Entonces, el objeto es prepararnos mejor, construir marcos más sólidos, intervenir con mayor rigor y con mayor confianza. Cómo se manifiestan las violencias, qué nos dicen los datos, cómo están respondiendo las políticas públicas, qué le falta a la respuesta, qué desafíos enfrentamos quienes trabajamos en primera línea, sea donde sea, en el sistema educativo, en el sistema de protección, en el consultorio. Esas son las preguntas que se van a abrir hoy en esta tarde. Antes de presentar a las expertas, les quiero decir, como siempre digo, que esta actividad está además enmarcada en un programa de extensión universitaria del Centro Universitario 1 que se llama Uno para Todos, que hace posible que personas sin recursos económicos accedan a psicoterapia de calidad, sostenida en el tiempo, con supervisión clínica para psicólogos jóvenes. Este año contamos ya con 30 pacientes y 12 psicólogos en el programa. Empezamos hace 2 años con la idea y ha ido creciendo, y la lógica es la misma, que el conocimiento generado, tanto en las maestrías como en las especialidades o los diplomas, no se queden encerrados. Les pido a todos que lo hagan saber. Necesitamos fondos, por ahora lo estamos cubriendo nosotros, pero estamos saliendo a buscar fondos. Dicho esto, presento a las expertas. Alejandra Sarabia es licenciada en Trabajo Social, magíster en Derecho de la Infancia y Políticas Públicas por la UDELAR. Tiene más de 20 años de experiencia en protección de niños, niñas y adolescentes, en el INAU, en UNICEF, en organismos internacionales como el PNUD. No es alguien que habla del campo solo desde la teoría, es alguien que coordinó equipos técnicos, que estuvo en la construcción de guías, de protocolos, que hoy se usan en el sistema de protección nacional. Tuve la suerte de conocerla en un curso que el Centro 1 produjo el año pasado para UNICEF y para el programa Ni Silencio ni Tabú. Y Cecilia Galuso es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derechos de la Niñez, Género y Violencia, dirige el Departamento de Asistencia Jurídica del Niño, Niña y Adolescente del INAU, y se ha desempeñado como consultora también para UNICEF, el PNUD y la Unión Europea. Con trayectoria jurídica rigurosa, labor docente y formativa. Es alguien que sabe cómo se diseñan las políticas y también qué está pasando o qué no está pasando
cuando las políticas llegan a las personas, ¿no? Así que tenerlas juntas esta tarde es una oportunidad de integrar trabajo social al derecho de la política pública alrededor de un problema que ninguna disciplina puede abordar sola. En estas 2 horas vamos a recorrer primero su exposición y vamos a abrir la media hora final para el intercambio entre todos, así podemos aprender de todos nosotros. Vamos a recordar conceptos clave, categorías emergentes, abrir el intercambio. Al final, sepan que este Ateneo se llama abierto precisamente por la apertura a la palabra de todos. Para quienes, colegas de ustedes que no han podido asistir, esto forma parte de la actividad de extensión universitaria y por lo tanto está siendo grabado y va a quedar disponible de forma gratuita en la página web con un resumen de lo expuesto y con el PDF de las autoras, ¿sí? Y esto está en el contexto de un diploma, para aquellos que quieran profundizar en la de un diploma en abordaje psicosocial de la violencia en la infancia y adolescencia. Así que gracias a todos por venir. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Universitario 1. Ale y Ceci, cuando quieran. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Nicolás, por estas presentaciones tan agradables, tan lindas. Sí, es verdad, con Cecilia hemos trabajado mucho, hemos compartido varios espacios de trabajo con población infantil y adolescente que estaba en situaciones complejas, que nos ha desafiado muchísimo. Hemos estado en instancias de pienso, en el marco de proyectos de UNICEF, del PNUD, para tratar de incidir y generar alguna modificación en la institucionalidad que hace el sistema de protección. Y bueno, ahí nos conocimos, hicimos un muy buen y lindo vínculo como colegas profesionales de la infancia. Y acá estamos. No sé, Ceci, ¿querés presentarte? Bueno, buenas tardes a todas, comparto y a todos, comparto lo que venía diciendo Nicolás y Alejandra, la verdad que es un tema desafiante, que en este recorrido de mucho tiempo intentando de pensar, hemos pasado por muchas emociones, pero siempre mantenemos como el compromiso de querer seguir insistiendo con que es un tema que nos involucra a todos y a todas, que nadie puede ser ajeno, entonces la verdad que estoy como muy agradecida de la cantidad de gente que se está uniendo al foro y me genera un gran compromiso en poder reflexionar y que nos llevemos algo de esta jornada que nos permita mejorar un poquito, saber dónde buscar la información y poder generar mejores cosas para que la gurizada que está pasando por una situación tan dolorosa pueda tener una mejor respuesta de todas y todos. Así que, nada, muchas gracias. Bueno, si les parece, entonces empezamos un poco la presentación, el intercambio en realidad, porque la idea también para nosotras es poder después, a la hora de hacer las preguntas, tener como información. Me imagino que muchas de las personas que están apuntadas están trabajando en la primera línea y bueno, tienen como la percepción de la realidad candente al día de la fecha, las dificultades que hay. Bueno, estaría buenísimo poder como intercambiar respecto a eso, que nosotros nos llevemos algo también, ustedes también se lleven algo de lo que venimos a presentarles. Y bueno, entonces, este es el título de la presentación, que ya lo conocen muy bien: Panorama de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, desafíos para la intervención social, que sabemos que son muchos. Bien. Las fuentes de información que nosotras utilizamos para preparar hoy este intercambio tienen que ver con información que proviene del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB, ¿no? Que año a año presenta datos sobre el alcance del sistema en cuanto a la violencia. La Guía de Acción Interinstitucional para la Explotación Sexual, recientemente lanzada en el 2024, que es producto del CONAPES, que es el Consejo Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Explotación Sexual hacia la Infancia. Una guía jurídica para operadores sociales que tuvimos el gusto de elaborar en conjunto con Cecilia,
que en realidad la idea era como poder mixturar, digamos, los conocimientos y la información que hay desde el campo de lo jurídico y lo legal y lo social, porque muchas veces, tanto ella como yo, en los distintos espacios que hemos compartido de trabajo, nos damos cuenta de que a veces lo jurídico está bastante alejado del operador social y que es la herramienta que necesita, digamos que a diario. Esa guía está disponible en la página web de UNICEF y la del MIDES, por si a alguien le interesa. El modelo de atención del CIPIAP, que bueno, es un documento elaborado en el 2021 que establece cómo funciona, digamos, ese sistema como política pública. Y la segunda encuesta nacional sobre violencia basada en género y generaciones de mujeres MIDES, con UNICEF y CIPIAP. Bueno, los objetivos. Un poco creo que estaban en la convocatoria, ¿no? Conocer las principales dimensiones cualitativas y cuantitativas de la violencia hacia la infancia en Uruguay, o sea, un pantallazo, poner un poco de luz y organizar la información para poder verla. Realizar un recorrido por los principales mecanismos de la respuesta pública y analizar e intercambiar respecto a los principales desafíos que supone para la intervención social sobre el abordaje de la violencia, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que nos pone hacia nosotros? Bueno, primero la violencia, ¿no? Este concepto tan citado últimamente en los distintos ámbitos y espacios. La OMS en el 2003 la definió como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo de personas o una comunidad. El fin del acto de la violencia es la obtención de gratificación, acceder a bienes, sentirse reconocido, respetado, ¿no? Respetado con esto de imponer el miedo. Ese es digamos, como la esencia de la violencia como conducta social. Entonces, para que la violencia, digamos, esté de alguna manera contenida y no pueda ejercerse libremente, existen no solo normas sociales de lo que está bien, lo que está mal, lo que es violento y lo que no, sino también leyes que de alguna manera la regulan y la sancionan. O sea, no es un mecanismo que se pueda utilizar socialmente para sobrevivir como seres humanos en esta sociedad y obtener las cosas que uno quisiera, digamos. Entonces, la violencia hacia la infancia, particularmente hacia este público, esta población que nos convoca, es un problema cultural, es un problema donde nosotros vemos a la infancia como una categoría diferente, una categoría dependiente, que de hecho lo es, ¿no? Y la significamos y resignificamos nuestro imaginario social según la cultura en la que estamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá pongo algunas imágenes, ¿no? La violencia en el deporte, que es algo que está como de alguna manera, con esto que decíamos de lo que la sociedad permite o habilita, está de alguna forma como estipulada, que exista. Las niñas, adolescentes quizás más adultizadas con esta cuestión, ¿no? Del embellecimiento, ¿por qué es el embellecimiento de las mujeres? ¿Por qué queremos ser objetos deseados las mujeres para que nos elijan? Bueno, toda esta cuestión que tiene que ver con sistemas de creencias y de organización del orden social que es basado en la subjetividad de las personas, que hace que, bueno, que existen los estereotipos de género, que existan las formas de considerar a los niños y a las niñas en función de los adultos, y otras cuestiones más que exceden un poco el campo de la presentación. Y es un problema estructural, digamos, ¿no? O sea, que tiene que ver con situaciones que además de todo hacen a la lucha diaria por sobrevivir de las personas, ¿no? Entonces que a veces, cuando hay como un montón de dimensiones a las cuales no se puede acceder, la violencia está como más enardecida, ¿no? No estoy refiriéndome a la violencia hacia los niños y niñas específicamente y solamente, sino
en general. La violencia, por ejemplo, en las comunidades, en los barrios, donde viven y están expuestos los niños y las niñas. Entonces, acá, un poco lo que estábamos diciendo, ¿cuáles son las claves para comprender la violencia hacia la infancia? El enfoque de la interinstitucionalidad, el enfoque generacional, que tiene que ver con el adultocentrismo, esto de considerar a los adultos como una categoría quizás desmedido frente a los niños y niñas, como considerar a los niños, digamos, como objetos pasivos de las acciones del mundo adulto. Y el enfoque de género, que tiene que ver con esto del patriarcado, el orden social respecto a las mujeres y los varones en nuestra sociedad. ¿Y por qué meto el patriarcado y el enfoque de género en una cuestión que tiene que ver con las infancias? Porque, bueno, después vamos a ver más adelante los resultados de las mediciones y de las denuncias respecto a la violencia sexual, donde significativamente las niñas y las adolescentes son mucho más vulnerables a vivir este tipo de violencia. Entonces, el concepto de interseccionalidad, quizás muchos lo conozcan, pero tiene que ver con esto de que mencionamos, ¿no? Que las personas tienen determinados atributos, o sea, características, digamos, la edad, la identidad de género, la raza, la etnia, que la hacen portadoras de opresiones o de privilegios, ¿no? Entonces, la edad, capaz que si estás en una edad productiva, ¿no? Tenés 25 años, ¿no? Estás en una situación privilegiada frente a alguien que tiene 80. La identidad de género, hoy, como tenemos el orden social establecido en función de las subjetividades, la identidad de género, capaz que ser heterosexual, es algo mucho más llevadero que tener una opción distinta. La raza, la etnia, bueno, ya eso no tengo ni que explicarlo porque es algo que lo venimos hace más de 500 años viviendo en nuestro continente, ¿no? O sea, como esto de, bueno, la hegemonía del occidente, ¿no? De las personas provenientes de Europa a nivel étnico, tiene siempre resultados, de hecho, en las mediciones que se hacen de cómo personas que son de origen afrodescendiente o origen indígena tienen menos posibilidades para acceder a determinadas cuestiones por distintos factores, no porque no estén disponibles los recursos, sino que por otros factores que tienen que ver más con otras opresiones que no les permiten acceder de la igual manera que una persona quizás blanca o de otra raza. Bueno, entonces, a partir de las subjetividades en los individuos, como decíamos, se determina un ordenamiento social que estipula dónde está el poder y quién lo detenta. Y como decíamos, las instituciones sociales reproducen estas subjetividades e instalan prácticas. El enfoque generacional, o sea, la edad es parte de la interseccionalidad, pero el enfoque generacional por sí solo y en el marco de esta presentación dirigida al tema de infancias, tiene como su matiz específica. A través de este enfoque es posible identificar cómo la edad es un atributo que define las relaciones de poder que se generan entre las personas y los grupos de las personas. Lo que hablábamos recién, aquel ejemplo. Lo que es esto del adultocentrismo. Porque una cosa es, el enfoque generacional sirve para poder visualizar a las personas adultas mayores en una situación de menores privilegios, ¿no? De mayor vulnerabilidad frente a alguien en la edad productiva, pero en lo que respecta a las infancias, el concepto que nace de este enfoque es el de adultocentrismo, que está basado en la atribución de privilegios a las personas adultas por la fuerza que tienen, la fuerza física, digamos, ¿no? El tamaño, la madurez y la dependencia emocional que tienen y material que tienen los niños y las niñas frente a ellos, así como el desarrollo cognitivo. El enfoque de género, como ya hablamos, que identifica la existencia de modelos sociales que establecen lo que es ser varón y mujer en cada contexto y permite analizar las brechas entre una categoría y otra categoría. No vamos a profundizar en este enfoque porque, bueno,
o sea, el enfoque da lugar a lo que es el patriarcado, que ya lo hablamos, que establece un orden social basado en la condición de superioridad de los varones sobre las mujeres. De acá, esta cuestión, o sea, hablar del enfoque de género da para otra presentación, otro Ateneo en sí, pero tiene que ver con esta situación en la cual los varones, a lo largo de la historia de las distintas culturas que han atravesado la humanidad, sienten, y las mujeres también lo sienten, porque es el mensaje con el cual han crecido, que era que los varones son quienes las pueden elegir, son los que pueden trabajar, los que tienen acceso a determinados oficios, a determinadas habilidades, son los que les va mejor en matemáticas, tecnología, y por lo tanto tienen mejores puestos de trabajo. Y entonces en eso, en lo que tiene que ver con las dinámicas más relacionales, son los hombres los que piensan que pueden también acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y en eso al cuerpo de las niñas y mujeres, o a las adolescentes mujeres. En esta cuestión también que a veces vemos, por ejemplo, ¿no?, de la infantilización de los cuerpos de las mujeres como objeto de deseo. O sea, hay también un entramado ahí social, de construcciones sociales que no estaría como colaborando a, a la no violencia sexual hacia las niñas y adolescentes mujeres. Bueno, entonces, conclusión, con esto de la interseccionalidad, una persona que es adolescente mujer, que es migrante y que es sorda, detenta, ¿no?, en esta conjunción de atributos, una situación de mayor vulnerabilidad frente a otras mujeres, otras personas. Y ahí es cuando el poder de las personas, el poder que tenemos todas, puede ejercerse y hacerse abuso de mediante la violencia. Entonces, hacia la infancia, la violencia es el uso deliberado de la fuerza y de la influencia psíquica, en esto que decíamos, ¿no?, de que la dependencia emocional, la dependencia cognitiva, ¿no?, que tenemos los adultos respecto a los niños, para controlar, dominar a un niño, niña o adolescente, provocando daño y sufrimiento. La OMS también establece que puede ser una violencia interpersonal, es decir, entre las personas, o puede ser colectiva, en el sentido que puede ejercerse por instituciones y comunidades en general, ¿no?, que es esto que tiene que ver también con la violencia más estructural, ¿no? Acá ya podemos ir como a los planos más de lo que son las políticas públicas y cómo es la respuesta, que también a veces es violenta. Bueno, un poco, como les decíamos, es un recorrido por toda la información que hay disponible en los últimos tiempos, y por eso es como capaz que medio un salpicón. Pero bueno, la idea ahora era mostrarles las manifestaciones de la violencia, ¿no? El maltrato infantil y la violencia sexual, que es como, así se definen, digamos, lo que tiene que ver con las violencias más quizás interpersonales hacia las infancias. Y los documentos que se han elaborado últimamente, que era un poco lo que mencionaba Nicolás y un poco lo que les mostramos ahí al inicio de las fuentes, ahora establecieron como esta denominación. Y en realidad está bueno, si bien uno puede discutirlas y demás, pero por lo menos para el accionar de las instituciones, poder basarse en un marco conceptual común es mucho más efectivo y eficiente, sobre todo a la hora de poder transmitir, por ejemplo, al Poder Judicial de qué estamos hablando. Entonces, bueno, el maltrato infantil, toda acción u omisión intencional que provoque daño físico o psicológico en los niños, ejercida por las personas adultas a su cuidado. Y la violencia sexual, el ejercicio abusivo de poder de un adulto hacia un niño o niña para la satisfacción sexual de la persona adulta en detrimento y con desconocimiento de su voluntad. Maltrato. El maltrato puede ser emocional o psicológico, actitudes que provoquen sentimientos de descalificación o humillación, y puede ser a través de la palabra, o sea, el insulto, o también de actitudes no verbales, como exposición a situaciones humillantes, que coarte sus iniciativas, como encierros, no sé, penitencias largas, no habilitarlo a estar en espacios con otros niños o con otros adolescentes, sobrecargarlos de tareas, por ejemplo, al cuidado de los hermanos, niños que están totalmente adultizados en lo que tiene que ver con su
con su momento evolutivo. El abandono y la negligencia, que es la falta de protección ante eventuales riesgos y la desatención de necesidades básicas cuando los cuidadores están en condiciones de hacerlo, ¿no? Es algo que se viene repitiendo siempre, que tiene que ver con, bueno, no estigmatizar la pobreza. En muchas situaciones están las intenciones y están los deseos, pero no se puede. No se puede porque ni siquiera el adulto o la adulta se puede bañar. Entonces, bueno, el niño va a la escuela sin bañarse. Hay una situación ahí de pobreza estructural, nuevamente, ¿no? El ejemplo. También puede ser maltrato físico, obviamente, ¿no? El más representativo, o sea, en nuestro imaginario, ¿no? O sea, hablamos de maltrato y siempre nos estamos imaginando golpes, y son de todo este tipo de situaciones, quemaduras, golpes, pellizcos, fracturas, otras, que bueno, que hoy por suerte, después lo vamos a ver capaz con Ceci, pero o ahora, por ejemplo, el maltrato físico, o sea, el castigo físico como medio disciplinario es algo que está totalmente abolido en nuestra sociedad. Ya por suerte no estamos más... Te interrumpo un minuto. Dale. Capaz que ahí como para complementar y a medida también que iba mirando las diapo y íbamos como las primeras que ponía Ale en relación a lo cultural y a estos conceptos que hoy llegamos, que nada, me generaba como la reflexión también de bueno, que qué importante que son estos conceptos, que hoy tenemos un consenso a nivel país de que esto es maltrato, pero que lo cultural a veces demora mucho más en generar esos cambios, porque tenemos ese consenso, porque lo están en las leyes, pero no hace mucho que estas situaciones que identificamos como maltrato, que estarían prohibidas, estaban habilitadas por la ley. Entonces creo que también en esto, también como la importancia de pensar las similitudes que a veces han transitado determinadas poblaciones, como tienen que ver las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad o las personas afrodescendientes, en donde las leyes habilitaban determinadas disminución de sus derechos. El castigo físico hacia las niñas, niñas y adolescentes no hace tanto que está prohibido, antes estaba habilitado dentro de los derechos que tenía quien ejercía la patria potestad para corregir a los niños, niñas y adolescentes. También anteriormente, ya un poquito más lejos en la historia, pero las mujeres pasaban de la patria potestad del padre a la patria potestad de su pareja. Por lo tanto, también con esa patria potestad estaba la posibilidad de ejercer esas violencias. Y eso que a veces generamos como cambios en las leyes, luego cuesta que a nivel cultural se censure de la misma manera y no hace tanto en lo que tiene que ver con aspectos históricos de estos cambios, ¿no? Que capaz que más adelante capaz que lo profundizamos un poco más, pero me parecía ya importante ir como introduciendo de que si bien las leyes a veces van como acompañando o intentando provocar estos cambios, no son suficientes para que se genere realmente ese cambio cultural en las personas y que entendamos que está mal ponerle un límite a un niño a través de la violencia y la humillación. Eso no es un concepto que según las encuestas que más adelante vamos a ver, esté como arraigado en la sociedad y que realmente todos entendamos que está mal. Perdón, Ale, que te interrumpí. Sí, no, tal cual. Tal cual. Por suerte, la legislación nos va diciendo hacia dónde hay que ir. Falta que las instituciones y la sociedad en sí pueda hacerlo. Pero bueno, no quiero polemizar sobre asuntos que tienen que ver capaz que con lo que cada uno piensa, pero es algo bastante objetivo. Ver, por ejemplo, que en Carnaval están como en cuestionamiento cuáles son los chistes que se pueden decir y cuáles son los que hasta dan risa o ya no dan risa, ¿no? O sea, ahí se ve todavía como el cambio en esta cuestión cultural y social de qué es lo que habilitamos y qué es lo que no. Porque de repente hay gente que piensa que ahora ya no hablar de determinados chistes, no reírse más de las personas que están excedidas de peso, gordas, ya no tiene gracia el carnaval, porque en realidad no te puedes reír de eso, del cojo, del no sé qué, o sea, Y de repente hay personas que si a alguien se le escapa un chiste así, ya no le da gracia, o sea, lo digo simplemente como escenario donde uno puede observar los cambios culturales y sociales sobre lo que está bien y lo que está mal en función de lo que en algún momento las leyes marcan. Bueno, y el maltrato, vamos de vuelta a las filminas. El maltrato químico, que es otra forma de maltrato, que es la administración de sustancias con la finalidad de tranquilizar, especialmente de tranquilizar, no de
no de matar, pero podría llegar a ser, al niño, niña y adolescente. Y por lo general, lo que más se utiliza son las benzodiazepinas, ¿no? Que es cuando no puedo con el niño o la niña y de alguna manera acudo a esa medicación, ya sea porque la tengo disponible o porque el niño o niña va a consulta médica, se la indican y bueno, y hago como un uso abusivo de la medicación y de la dosis que le estipularon. Bueno, ahora sobre lo que tiene que ver con violencia sexual, dos definiciones. Abuso sexual, que es la primera, y explotación sexual comercial. Abuso sexual, cualquier relación o contacto entre un niño o niña y un adulto provocada por la persona adulto a efecto de satisfacer sus deseos sexuales. Puede ser con contacto físico o sin contacto físico. El sin contacto físico a veces lo vemos, ¿no? Que son conversaciones inapropiadas frente a los niños, niñas, comentarios eróticos sobre su cuerpo, ¿no? Con esta cuestión, ahí está de vuelta lo del género, ¿no? Como esta cuestión de decir, ay, ¿cómo te estás desarrollando? ¿Estás adquiriendo cuerpo de mujer? O sea, ahí hay una intención quizás sexual, ¿no? Evidentemente de un despertar sexual de la persona adulta, ¿no? De la mirada sexual de la persona adulta que lo está viendo, y eso lo más seguro es que incomode, ¿no? Al niño o niña. Eso es una conducta sexualmente abusiva. Que capaz que antes no la veíamos tan así. Era simplemente una observación desde el mundo adulto. Pero incomodaba, eso seguro. Bueno, explotación sexual infantil, ¿no? Que tiene que ver con esto, lo que antes se conocía como prostitución infantil, hoy el nombre ya erradicó esa nomenclatura. Ahora se habla de explotación sexual infantil y consiste en la utilización de niños, niñas o adolescentes en actividades sexuales eróticas o pornográficas para la satisfacción de los intereses o deseos de una persona o grupo de personas a cambio de un pago o promesa de pago económico en especie o de cualquier tipo para el niño, niña o una tercera persona. Entonces, acá no solamente es, bueno, nos podemos imaginar a un niño que está recibiendo una retribución económica o un surtido del almacén, sino que también podemos ver niños y niñas que quizás están en una situación de desprotección porque no tienen un entorno adulto que pueda cuidarlos adecuadamente, sino que los vulnera, situaciones que viven situaciones, abuso sexual en sus casas o maltrato, y van a vivir con otra persona adulta que los abusa sexualmente. O sea, en el formato de que tienen una relación, quizás hasta ellos podrían presentarla públicamente como de noviazgo, ¿no? Como que son pareja, pero en realidad hay un abuso de poder de esta persona adulta por la situación de vulnerabilidad extrema en la que está este niño o niña, y el niño, niña o adolescente está eligiendo, y no sería la palabra eligiendo, pero está terminando de optar por eso, porque si no, quizás la otra opción es la institucionalización. Entonces, opta por eso porque piensa que es la manera de salvarse de lo que estaba viendo, el infierno que quizás estuviese viviendo en su casa. Las modalidades. Esto surge de la guía de acción interinstitucional, que lo que se intentó hacer, porque en realidad toda la bibliografía que surge, que existe, digamos, para el tema de la explotación sexual, viene de consensos internacionales. Entonces, lo que se trató de hacer elaborando esa guía acá en Uruguay en el 2024 fue como de poder traer las situaciones y las denominaciones a lo que realmente sucedía en el contexto de Uruguay. Entonces, bueno, los actos sexuales remunerados o con promesa de remuneración, eso era es una de las modalidades, que es la que se puede ver, digamos, en los bares, en las whiskerías, cuando hay personas menores de edad, o en la calle, en las rutas, en los emprendimientos turísticos, o digamos, en los emprendimientos industriales de gran porte, ¿no? Cuando hay construcciones y hay, bueno,
mucha población nueva que va hacia un lugar a instalarse. Esa sería una de las modalidades. La otra es la utilización de imágenes o representaciones de niños y niñas en pornografía. Esto tiene que ver también con un poco con todo lo que surge ahora de la tecnología, la inteligencia artificial y esta cuestión de, bueno, de poder, que posibilita, ¿no? O sea, como hacer cambios de imagen. Y bueno, poner de repente la cara de un adolescente con un cuerpo haciendo una de mujer o el de ella haciendo algo, manteniendo una relación sexual con alguien y difundir. Eso es este tipo de modalidad. La utilización de niños en espectáculos con connotaciones sexuales. Bueno, no sé, me estoy imaginando whiskerías o, no sé, ya quizás películas, pero bueno, más que nada me estoy imaginando whiskerías, que sería como lo más habitual en Uruguay. La trata con fines de explotación sexual, que esto tiene que ver, en realidad, trata interna, más que nada en Uruguay, ¿no? Puede ser hacia otros países, por supuesto, pero es importante poder visibilizar y poner luz a la trata interna que hay en nuestro país, o sea, gurisas que de repente se van a trabajar, no sé, en temporada a otro departamento, quizás en principio para trabajar en un bar como camarera, pero también le ofrecen poder quedarse con la gente del bar, con los dueños del bar, o como servicio doméstico, se queda en la casa, bueno, y ahí se genera una situación de explotación sexual en la modalidad de trata porque la persona no tenía conocimiento de que todo eso era lo que venía atado a la oferta laboral que ella en un principio quiso. Y bueno, esta que es como la más común, que son las parejas de hecho, ¿no? Esto que mencionábamos al principio, ¿no? De alguien que está buscando protección, salir de su casa porque no está siendo respetada sus derechos, sino todo lo contrario, vulnerada, viviendo violencia extrema, situaciones que no puede conciliar, y bueno, se hace, digamos que novia de alguien mayor de edad. Antiguamente no, hasta hace poco, hacia el año pasado, el matrimonio infantil era una opción más como para legitimar, digamos, este tipo de modalidad, porque se podían casar siendo menores de edad con una persona mayor de edad. Ahora, por suerte, eso se logró trascender y ya no es posible. Bueno, y después algunas categorías emergentes, o sea, nuevas categorías que tienen que ver con la violencia hacia las infancias. Una de ellas es la exposición a la violencia basada en género, o sea, con la violencia hacia sus madres o cuidadoras por parte de una agresora, ¿no? Digamos, el padre de los niños, la pareja de la madre, que es algo que antes no se... No, o sea, no, existía, pero no lo consideraban ni siquiera en las intervenciones. Se trataba como de proteger a la madre y no se veía bien qué era lo que estaba pasando con esos niños que habían vivido en ese contexto durante muchísimo tiempo. Y nada, con consecuencias que son realmente casi muy comparables a las de si lo hubiesen vivido directamente. La encuesta nacional de prevalencia sobre violencia de género basada en género y generaciones del 2019 dice que 1 de cada 5 niños y adolescentes vive en hogares donde existió violencia contra la mujer en el marco de una relación de pareja o expareja en los últimos 12 meses. Ale, ahí una interrupción como para ir mechando también cosas que van a venir en lo anterior, pero en realidad cada uno de estos temas es tan amplio que obviamente que no darían ni 2, ni 3, ni 4 horas como para poder profundizar en cada uno, y cada uno de los temas toca ahí como las fibras de decir, es que no se nos pase decir esto. Y acá me parece como muy importante es que una de las modificaciones que tuvo el código es que tipificó, conceptualizó que esto es violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Que ya no podemos como intervenir en unas situaciones de estas y considerar, bueno, pero es buen padre, ¿no? Algo que escuchábamos siempre, incluso de las propias víctimas, porque no pueden visualizar el daño. Pero
en la responsabilidad que nos toca como operador o como vecino, como integrante de esta sociedad, es darnos cuenta que cuando los niños están expuestos a situaciones de violencia, a sus cuidadoras, a sus referentes afectivas, es violencia hacia ellos, así lo plantea el Código de Niñez y Adolescente, y eso nos obliga a intervenir desde ese lugar. Ya eso quedó como consensuado en el código, generamos como ese pacto a nivel del país de poder entender que los niños son víctimas y eso nos obliga a intervenir desde ese lugar. Exactamente, sí. Y bueno, y vamos camino también a la construcción del concepto de violencia vicaria y su integración en la legislación y en los instrumentos que existen o que van a existir en el país para atender la violencia hacia la infancia y hacia las mujeres, porque ahí estamos hablando de un tipo de violencia que llega y que tiene como destinatario quizás primero los niños y después la mujer, o lo podemos conceptualizar al revés, violencia hacia la mujer utilizando el daño hacia los niños, pero es un tipo de violencia que realmente existe y que ya salió, o sea, el año pasado salió a la luz el concepto como tal. O sea, es un concepto que una española, Sonia Baccaro, lo trajo, o sea, lo elaboró, digamos, lo elaboró no sería la palabra, pero bueno, lo reconstruyó en base a información y le puso ese nombre en el año 2012. Que como decíamos es un tipo de violencia hacia la mujer a través del daño de los hijos. También se lo puede hacer hacia otras personas importantes en su vida y también se habla de hacia las mascotas. Eso es algo que nada, un dato. Y el agresor expresamente se encarga de que la autoría de los hechos le sea atribuida, o sea, de que ella sepa que fue él. Y acá podemos hablar de la violencia vicaria, digamos, no te pasé a buscar a los niños y los dejaste vestidos prontos para que yo me los lleve y vos tenías un plan mientras ellos se iban a comer y te los dejé ahí plantados, puede ser eso, o puede ser el maltrato físico severo donde no te los devuelvo y te preocupas horriblemente al punto de generar denuncias y, bueno, ir a procedimientos más contundentes y quizás más complejos para poder sortear la situación. Acá estamos hablando, por ejemplo, bueno, situaciones que sucedieron el año pasado, ¿no? Que terminan, muchas de ellas, las que son más fatales, con desenlaces más fatales, terminan además con la muerte de la persona que ejerció la acción, o sea, matar a los niños y quitarse la vida para no poder ser juzgado, bueno, tal. En el año 2020, el protocolo de actuación de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía lo mencionó por primera vez. Pero bueno, Uruguay todavía no tiene una legislación que la defina como tal. Hace uso de otros artículos que hay en las leyes para poder, de alguna manera, categorizarlo y visibilizarlo frente a la justicia. Pero no, todavía, pese a que tenemos legislación avanzada, eso no se ha dado. Y acá, bueno, las hijas e hijos víctimas de femicidio, que bueno, también es otra categoría emergente que ahora ha tenido también bastante luz, o sea, matar a las mujeres frente a los hijos, o no, pero generar la muerte provocar la muerte de la mujer y las consecuencias devastadoras que tienen en estas situaciones para los niños y niñas que crecen luego. Y bueno, también, nada, acá en el año 2021 surgió una ley que establece la pensión para los niños y las niñas que fueron víctimas de femicidio, o sea, hacia sus madres. Bueno, otra categoría es la violencia digital y el sexting no consentido, que esto es de una investigación que hizo el UNFPA en el 2024. Nada, que es todo lo que nosotros más o menos siempre nos imaginamos y de lo que siempre tenemos miedo, pero en realidad en las situaciones de violencia hacia la infancia más severas o de las que venimos como hablando ahora en esta presentación, es como un
un instrumento más, una herramienta más para acceder, digamos, a los niños y las niñas. O sea, tienen como incrementada la oportunidad de interacción con ellos y ellas, y pueden aparte trabajar, digo, ¿no? Pues este sentido figurado, pero establecer vínculos a través de la tecnología de la información con varios niños a la vez. Pueden transformar sus caras, pueden, bueno, hacer un montón de cuestiones que en la vida real no podrían hacerlo. Y lo más no sé qué palabra utilizar, pero lo más curioso de esto es que las víctimas registran en un inicio en la interacción una sensación de control. O sea, piensan que, aunque están siendo quizás engañadas y ellas no lo saben, pero piensan que ellas pueden de alguna manera suspender esas conversaciones o elegir cuándo mandar una foto y cuándo no y demás, pero en realidad lo que pasa es que, bueno, a medida que avanzan las interacciones progresivamente ese control se va perdiendo. A la primera foto que se mande, bueno, ya está, ya perdiste, porque, bueno, después viene la amenaza, cuestiones que también dan para una charla en especial. Y las cifras, así no me llevo mucho tiempo porque tenemos que ver todo lo de la respuesta. Algunas cifras, nada, las de CIPIAP, este es el CIPIAP registra todos los años la atención que tiene, o sea, la detección de situaciones y la atención que les brinda el sistema. Y bueno, este último año fue de 8.924. En realidad no es que aumentan las situaciones, podría serlo, pero lo que sí refleja este aumento es la capacidad de respuesta que tiene el sistema, al menos para registrarlas. No sé si para atenderlas adecuadamente, pero sí para intentar atenderlas y para registrarlas. Y bueno, y de estos registros sale, como veíamos, ¿no? Las violencias sexuales, que es lo que le mencionaba al principio, las sufren más las niñas y las adolescentes mujeres que otros tipos de violencia. Disculpen si voy muy rápido, pero quisiera que pudiéramos ir por todos los contenidos. La cronicidad de las situaciones, bueno, en el sistema de protección detecta las situaciones cuando ya están en una fase crónica, es decir, que tienen más de 6 meses de estar ocurriendo, no es que sea en una etapa inicial. La mayoría, el 71%, las detecta ahí. El 29% sigue en una fase de inicio. Eso habla de que, bueno, de que necesitamos mejorar la política y generar mecanismos más efectivos para poder intervenir a tiempo. También, bueno, en el 45% de los casos, casi la mitad, la persona convive el niño convive con la persona agresora. Y respecto a los tipos de violencia, en la violencia sexual, que también es un dato que llama la atención, el 85% convive o convivió hasta que lo detectaron con la persona agresora. Es decir, que lo más probable es que sea alguien de su familia. Bueno, y después, nada, esto de que 4 de 10 mujeres vivieron violencia en la infancia. Ese es un dato de la encuesta de prevalencia de la violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder medir con mujeres mayores de 15 cómo vivieron sus infancias respecto a la violencia, y 4 de 10 de ellas dijo que vivieron violencia cuando eran niñas. Y ahora vamos con la respuesta estatal. Bueno, ahora después de haber pasado por esta intensa búsqueda o trayectoria de cómo intentar, sabiendo de qué estamos hablando, de cuál es el problema, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí, a pesar de que hace mucho tiempo trabajo en este tema, las cifras me siguen impactando, me ponen como la piel de gallina. Y cada vez que se logró como una conquista de obtener una ley, tuvimos siempre la fantasía de que eso iba a resolver el problema. Y cuando nos damos de cara con estas cifras, que esas cifras que son números, muchas veces se identifican con las situaciones que nosotros vemos en el cotidiano, ¿no? Algunas de ellas, esos números tienen el nombre de un niño, niña, adolescente con el que trabajamos, con el que fue nuestro vecino o incluso que fue nuestro familiar. Y eso la verdad que nos genera como este compromiso de poder ver qué más hacer, ¿no? Y eso es como la idea de hoy. Creo que cuando con Alejandra asumimos estas cosas es como intentar eso, bueno, seguir haciendo una red de
de más gente comprometida en este tema de que podamos pensar juntos. Entonces, después de ver todo esto y tratar de entender de que es muy difícil en este poquito rato poder tomar la complejidad de todas las aristas que tiene esta situación, decir, bueno, más o menos entendimos de qué estamos hablando, advertimos que las cifras, y no es necesario las cifras, cuando uno aprende el informativo y ve las noticias, queda claro que es una realidad que nos sigue impactando y que lejos está de tenerla solucionada. Decir, bueno, entonces, ¿y qué tengo para resolver esto? ¿Cuál es la respuesta que le damos como Estado a esta situación? Bueno, la respuesta que le da el Estado se agrupa como en estos 3 pilares, que ninguno de ellos es más importante que el otro, que necesariamente tienen que estar como en un equilibrio, porque cualquier ataque o debilidad que sufra alguno de estos pilares, tanto el marco normativo como la política pública, como el sistema de justicia, debilita de forma inmediata la respuesta en general. O sea, en esto, por ejemplo, en un momento habíamos alcanzado un marco normativo bastante robusto, pero alcanza con que le introduzcamos alguna modificación, como fue la corresponsabilidad en la crianza, en donde debilitaron las medidas de protección hacia las niñas y adolescentes, en donde ya este sistema se empieza como a debilitar una pata y hacer que sea más difícil la respuesta. Entonces, en esto es como así como muy rápido el marco normativo, que es muy amplio y no son solamente leyes, sino tiene que ver con los tratados, con las convenciones, con las normativas a nivel nacional, con los reglamentos, con los protocolos internos de cada institución, que también obligan y también es parte del marco normativo que nosotros intervenimos. Esto nos conceptualizan cuáles son los derechos que tienen las personas y por lo tanto obligan al Estado a generar una política pública que determine cómo va a dar respuesta a esos derechos, cómo va a hacer que esas personas puedan hacer exigibles los derechos reconocidos. Y a su vez, cuando entra en conflicto ese derecho reconocido con la efectiva protección del mismo, ya sea porque otra persona lo violenta o porque no hay una respuesta estatal que permita su garantía, va a actuar el sistema de justicia en ese conflicto que se da entre el derecho y la realidad para determinar a través de un debido proceso, bueno, si hubo o no una vulneración de derecho y de qué manera se va a restablecer el mismo. Si no tenemos un sistema de justicia que realmente habilite el acceso, el resto pasa a ser como letra muerta, como una declaración de buena voluntad. Yo necesito tener la herramienta de exigibilidad de ese derecho para que realmente sea efectivo, si no, no pasa nada. O sea, lo que tiene la norma, cuando un derecho queda en la herramienta de la ley, es la posibilidad de que yo lo pueda exigir y que haya una sanción si no se cumple. Sin esa otra cuestión coercitiva, de coacción, quedaría solamente la libertad de que las personas quieran voluntariamente respetar los derechos y eso lo debilitaría porque lamentablemente, como hablábamos, ojalá llegáramos el día que culturalmente todos quisiéramos respetar todos los derechos, pero todavía estamos como muy lejos de esa situación. Avanzamos, Ale. Entonces, como acá, para ir yendo como por cada pilar de estos que estamos hablando, el marco normativo no arranca en Uruguay, no arranca con las leyes nacionales, sino que lo primero que surgen son los marcos normativos internacionales, las convenciones. Y esto, evidentemente, es solamente una idea general, no vamos a introducirnos en cada una de ellas, pero lo más importante que a mí me parece que ustedes se lleven es como, primero como lo más importante es saber en dónde buscar la información para ayudarnos a orientar nuestras prácticas, porque esto lo que implica en las normas, el marco normativo, no puede ser algo que se entienda que es solo para jueces y abogados. Esto nos obliga a todos tenemos que conocerlas para poder hacerlos exigibles. Y el marco normativo internacional justamente es así, no es una declaración de buena voluntad, no es que los estados quedan bien a nivel internacional cuando ratifican una convención. Cuando ratifican una convención se obligan, asumen una obligación que hace que tengan que adecuar luego sus leyes, sus políticas públicas de forma que sea armónico con estas obligaciones que asumimos a nivel internacional.
Y a su vez, nosotros tenemos en la Constitución el artículo 72 y el 332, que nos dice que no importa si estos tratados internacionales que contienen derechos humanos tienen una ley que lo regula a nivel nacional. Una vez que el Estado los ratifica, nosotros los podemos hacer exigibles en Uruguay. O sea, pasó mucho tiempo desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño a la aprobación del Código. Pero no importaba que el Código no estuviera aprobado. Los jueces, los operadores y las demás personas podíamos reclamar que se exija la Convención de los Derechos del Niño. Y eso es como muy importante poder conocerlo, porque cuando uno conoce las herramientas, las puede hacer valer. Se nos fue la presentación, supongo que, o se les fue a todos, no sé si me fue solo a mí. Voy siguiendo, así no nos atrasamos y les vamos contando. Igual las diapositivas van a quedar después subidas a pantalla para que las puedan compartir. Pero lo que volvíamos como a hablar es de la importancia como del marco normativo internacional en relación a esto, como la posibilidad de ser exigible, tanto la Convención de los Derechos del Niño, que fue en relación como a esta temática una de las situaciones, perdón, es que me tranqué, fue una de las convenciones que generó un cambio de paradigma, ¿no? O sea, nosotros acá, como veníamos hablando de lo que planteaba Alejandra, hay un atravesamiento porque la violencia infantil convoca como dos cosas: todo lo que tiene que ver con las convenciones y los tratados aprobados que referencian a la violencia, y en eso tiene mucho que ver las violencias de Belén do Pará y las reglas brasilias que han conceptualizado las violencias de género, y todo lo que tenía que ver con la Convención de los Derechos del Niño. Entre todo ese bloque, qué suerte que se pudo volver a compartir, entre todo ese bloque de convenciones, que estas son unas poquitas, pero hay muchos más, logran un estándar de protección internacional que cambia por completo el paradigma en el que se ven estas situaciones. Antes de la aprobación de estas convenciones, la violencia se entendía que era un tema privado. O sea, no era un tema era un tema que pasaba en las casas. O sea, si alguna mujer o algún niño, niña, adolescente planteaba una situación de violencia, iba a decir, resuélvalo en su familia. Salen como esos términos: los trapitos sucios se limpian en casa, algo habrá hecho, se merecía un castigo. Todas esas cosas surgían en la cultura previo a esta convención. Hoy sabemos que una situación de violencia vulnera y viola, es una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Y eso no es decir que viola los derechos humanos hace que el Estado tenga una obligación, porque cuando hablamos de derechos humanos, el principal responsable de garantizarlos es el Estado. Entonces, colocar a la violencia en esa categoría de derechos humanos no es solamente porque queda bien, sino que trae consecuencias para el Estado, para las políticas públicas y para todas las personas en sí, de cómo verla, cómo actuar, cómo mirar y cómo pensar a los niños, niñas y adolescentes. El Estado asume la obligación de la diligencia reforzada en estos temas, que implica prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar. No se puede el Estado dejar de cumplir estas obligaciones ni cumplirlas a la mitad, porque podría tener, hay organismos internacionales justamente para sancionar cuando estas cosas ocurren. Pero estas convenciones, este marco normativo, es como importante también poderlas ver. Bueno, y en la práctica, ¿qué pasó? En la práctica pasó que el niño dejó de ser un objeto de tutela para ser un sujeto de derecho. ¿Y eso qué implica? Implica que tenemos una obligación a la hora de resolver las situaciones de los niños de garantizar sus derechos. Eso implica que uno no puede, como operador, como mamá, como papá, como ciudadano, intervenir en estas situaciones según lo que a mí me parezca mejor, sino que el concepto que se da de esto es que yo tengo que intervenir garantizando los derechos que están reconocidos en los marcos normativos. Por eso en esto de que decimos, cuando generamos un pacto con algunos tipos de definiciones, cuando definimos, por ejemplo, que el maltrato hacia niñas, niñas y adolescentes también está configurado por la exposición de los niños a la violencia basada en género, ya no podemos después decir, bueno, pero a mí me parece que es mejor para el niño que siga viendo al papá.
No, porque si entendemos que es maltrato, me obliga a tomar las medidas de protección para cortar con esa situación de violencia y que el niño y niña adolescente no siga expuesto a esa situación. A su vez nos implica colocar al niño en un lugar totalmente distinto porque ya deja de ser una persona pasiva de decisiones que toman los adultos, sino que tiene que ser partícipe de los procesos en la medida que la autonomía progresiva lo permita, de poder opinar y que su opinión sea tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones que se ajustan a sus necesidades y sus deseos. Y para apartarnos de esos, tenemos que fundamentarlo en función de sus derechos. Eso cambia por completo el paradigma que tenemos en función de cómo ver y cómo trabajar y tratar a los niños, niñas y adolescencia, y cómo ver y tratar las situaciones de violencia, que son las dos cosas que tenemos que armonizar, ¿no? Cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que tienen su estándar de protección especial, y cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, que además de la protección que requieren por su etapa de desarrollo, requieren una situación cuando se encuentran en una situación de violencia. Pasamos, Ale. Este marco normativo nos obliga a armonizar las leyes a nivel, nos obliga a armonizar las leyes a nivel nacional. Y allí tenemos un cúmulo de leyes que hemos ido aprobando, como decíamos recientemente, a veces en lo que tiene que ver con la evolución de la historia no son tan lejanas, son medio cerca para generar los cambios, el impactar en el cambio de la cultura, que a veces cuesta más, que tiene que ver con el Código de Niñez y Adolescencia, la Ley 19.580, que es la Ley de Violencia Basada en Género, la Ley de Violencia Doméstica, la ley que castiga y sanciona todo lo que tiene que ver con las situaciones de explotación sexual, que esa ley todavía la denomina prostitución infantil, y a veces hablamos de prostitución porque lo determina la ley, pero que tenemos que poder entender que el término desde un enfoque de derecho es siempre hablar de explotación, sobre todo en este país que la prostitución adulta está regulada y está habilitada a poder diferenciar los conceptos en que nunca jamás existe la posibilidad de que un adolescente se prostituya, siempre va a estar explotada sexualmente, siempre va a ser un delito y su consentimiento nunca va a ser válido, y eso es como muy importante que haya quedado determinado así por la ley, el Código Penal y el Código de Proceso Penal. No podemos entrar en cada una de ellas porque quiero que quede también tiempo para poder intercambiar, pero sí me parece que eso generó un estándar muy importante que habilita a un montón de bloques de protección de derechos. Todas estas leyes, muchas de ellas, o la gran mayoría, por ejemplo, el Código de Niñez, la Ley 19.580 y la Ley de Trata, son leyes integrales y colocan en la totalidad, abarcan todas las dimensiones de la violencia. La conceptualización, las medidas de protección, las medidas de resignificación del daño y las medidas que hacen que en los procesos de abordaje y los procesos de investigación se priorice la protección de la víctima, de las niñas y adolescentes, y no se tomen medidas que con la finalidad de proteger terminan generando un daño. Entonces, por ejemplo, si para investigar una situación de violencia yo hago pasar al niño por 6 declaraciones, más que investigar, lo estoy violentando. Y la ley, estas leyes en su conjunto, nos dan reglas de cómo intervenir tanto para el sistema de justicia como para las distintas políticas públicas que se basan en determinados principios, entre ellos la no revictimización. Entonces podemos tener un bloque. Ale, no sé si la puedes pasar porque estamos con... No sé qué está pasando, pero no, yo veo la primera, marco normativo. Internacional. Sí. Tendríamos que ir al marco normativo nacional. Está, pero yo no lo veo, no sé, rarísimo, no me lo pasa. ¿Ahí pasó? No. Ale, sí. lo más probable es que estés viendo el Meet y no estés en el... Estás viendo la pantalla compartida y no la presentación misma. Trata de ir hacia la presentación. ¿Y si la comparten ustedes? Bueno, le pedí a Cecilia, pero decía que... No, tengo que abrir todo. Iba a llevar mucho tiempo. No importa, igual sigo. No hay problema. Acá Perdón. Lo estoy intentando. Yo lo voy a abrir imagen en imagen. ¿No?
Lo que debería pasar es que te abras el programa que tiene la presentación, que es el Drive, me parece. Si estás parada en el Meet, no vas a poder enviar eso, ahí mismo. Ahí va, perfecto. Está. ¿Paso a la otra? No, ya No, quédate ahí un ratito y ya la termino. Ahora sí. En esto de por los tiempos de no poder como entrar a cada una de las leyes, sí decir que en el conjunto de toda esta normativa se repiten y se dejan como efectivo todos estos principios que ayudan como guía de las intervenciones. Para mí, como operadores, yo, no sé, también desde ese lugar hicimos la guía que hablaba Alejandra, me parece como súper importante saber en dónde buscar cada uno de los, cuando trabajamos en situaciones de violencia, saber que, bueno, que en el Código de Niñez y Adolescencia vamos a encontrar todo lo que regula, porque las nuevas leyes que hemos ido teniendo, que fueron actualizando y reforzando la ley, se integran al Código. Entonces, se aprobó, luego de aprobarse el Código, se aprobó la ley de prohibición de cualquier tipo de trato humillante o degradante al niño. Cuando vamos al Código lo vamos a encontrar actualizado. Lo mismo con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o la última ley que, entre muchas cosas, le dio rango legal a la creación del CIPIAB, pero que modificó todo el capítulo que tenía que ver con el abordaje de las situaciones de violencia. Allí no solamente tenemos la conceptualización de qué se entiende por los diferentes tipos de violencia, sino tenemos un cuerpo normativo que nos dice qué medidas de protección tenemos que tomar para cortar con la situación de violencia y qué grupo de medidas tenemos que tomar para que los procesos, como veníamos diciendo, de intervención no revictimicen y generen una protección real del niño, niña o adolescente que transita esos procesos. Lo mismo pasa con la Ley de Violencia Basada en Género, que tiene un capítulo además específicamente para niñas, niñas y adolescentes, porque habla de la violencia de género, pero también de la violencia de género y generacional. Entonces también categoriza en qué lugar están los niños, niñas y adolescentes en estas situaciones y cuáles son las medidas que se deben de tomar para su protección. Y algo muy importante que tienen estas leyes, que además obligan a la política pública con determinadas guías para orientar de cómo se deben desarrollar esas políticas públicas. No es de cualquier manera que se pueden realizar, sino siguiendo determinados principios que nos quedan regulados por ley. Lo mismo pasa con la ley de trata, que tiene como todos los componentes y por eso habla de integralidad. En todas estas normativas, también lo que queda claro es que hay tantas dimensiones que abarca la violencia y cuando una niña, niña, adolescente atraviesa una situación de violencia, son tantos los derechos que se vulneran, por no decir todos, que es imposible que se trabaje de forma fragmentada estas situaciones y que requiere para su abordaje y real protección una integralidad de miradas, una integralidad en la intervención para que realmente podamos hablar de una resignificación del daño, un cortar con la situación de violencia y poder pensar en la resignificación del daño. Y eso me parece como muy, muy importante, que tiene como un gran avance las leyes en estas cuestiones, porque nosotros tenemos a veces muchas leyes que te dicen, bueno, está prohibido el maltrato, pero capaz que muchos operadores podemos entender de forma distinta el maltrato. Bueno, acá conceptualizó qué es violencia, conceptualizó qué es revictimización, conceptualizó qué cosas están prohibidas para evitar la revictimización, como por ejemplo que los niños, niñas y adolescentes no puedan declarar en comisaría, que no pueda depositarse en el cuerpo de las víctimas toda la carga probatoria, y un montón de guías que hace que a la hora de intervenir todos estemos obligados de esa manera. Un rol muy importante que se colocó, ya estaba en el código, pero se profundizó con la modificación en el Código de Niñez y Adolescencia del capítulo de violencia, es el rol del defensor de los niños, niñas y adolescentes, que se obligó que su existencia, pero además también dio guías de cómo debe intervenir ese defensor. Además de todas estas leyes específicas que establecen las situaciones de violencia y los derechos de los niños, tenemos el Código Penal y el Código de Proceso Penal, que si bien son leyes generales, nos permite el Código Penal, que si bien es un código
que debería tener una modificación porque responde a otro paradigma, se han ido modificando algunos tipos del delito a partir de la aprobación de las otras leyes que hablamos para poder determinar que determinadas situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescencias tienen un rango de castigo penal. Quien lo comete no solamente está vulnerando un derecho, sino está cometiendo un delito y obliga a una investigación y a una sanción. Tan importante como el Código Penal, que además, cuando tipificó los delitos, algunos elementos que desde la doctrina o desde las otras disciplinas, la psicología, las ciencias sociales, nos planteaban que eran indicadores de violencia, hoy tomaron esos indicadores de violencia como parte con una categoría legal que hace que conforme el delito. O sea, antes hablábamos de simetría de poder según la edad. Ahora directamente el Código Penal, cuando determina que es abuso penal, coloca la simetría de poder dentro de lo que tiene que ver con la edad. Pero no solamente la edad, también tipifica las situaciones de violencia y las presume cuando se dan otros tipos de asimetría de poder según los lugares que ocupan la víctima y el agresor. Y eso es muy importante. A su vez, no menos importante que eso, tiene que ver el Código del Proceso Penal, que generó una modificación total y absoluta en relación al lugar que ocupan las víctimas y testigos en el proceso penal, que pasaron de un mero objeto de prueba a ser un sujeto de derecho real en este proceso, en donde la prioridad es su protección. Entonces tenemos a la Fiscalía y a la Unidad de Víctima que no pueden investigar el delito de cualquier manera, sino que deben basar la investigación de una forma que se proteja los derechos de las víctimas y los testigos. Y eso hace al acceso a justicia real. Sin una protección que diga de qué manera se debe llevar adelante el debido proceso, ya sea tanto en las medidas de protección como las medidas de investigación del delito, no permitiría nunca jamás el acceso a la justicia, que ahora sí es la siguiente diapo que seguimos en esto que tiene que ver con el sistema de justicia. Habíamos hablado que los 3 pilares en donde se marca la respuesta era el marco normativo, con este pantallazo muy, muy, muy grande que acabamos de dar, a este otro pilar que es el sistema de justicia. Hay casi como una opinión personal y capaz que por mi profesión, creo que este es un pilar en donde hace base el resto. Si esto se debilita, el resto se hace imposible de ejercer. Y acá tenemos unas grandes debilidades a la hora de que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque para que realmente los niños puedan acceder se deben de hacer reales ajustes para que los niños puedan participar de estos procesos en planos de equidad. Está todo el sistema pensado desde el adultocentrismo y depende del lugar del país en el que estemos, seguramente hasta la estructura de los edificios del Poder Judicial sean más o menos amigables para que los niños, niñas y adolescentes puedan participar y ser oídos de la forma que ellos pueden participar y pueden ser oídos, que es muy distinta de la forma que los adultos puedan participar o ser oídos. Y más aún cuando atravesamos una situación de violencia. Ya de por sí la situación de violencia coloca a la víctima en desventaja a la hora de poder relatar, explicar, probar las situaciones, más aún cuando se suma la edad, además de la violencia. El sistema de justicia tiene 2 pilares, uno que tiene que ver con todo el sistema de protección, que en estos temas los juzgados de familia, los juzgados especializados en familia, dependiendo, o los multimaterias, dependiendo de la localidad que estemos, van a tener como objeto generar esas medidas de protección. Y por otro lado, la parte penal, que tiene como objetivo determinar si hubo un delito y sancionar al responsable. ¿Vale? ¿Vos pensabas hablar? No. Como te vi que sacabas el micrófono, pensé que a lo mejor querías hablar. Así, en esto, como lo más importante de poder pensar en estos cambios de paradigma, es que antes, ante la duda de una situación de vulneración de derechos, primero se investigaba y después se protegía.
Hoy tenemos la obligación, cuando estamos ante una situación de niños, niñas y adolescentes, de primero proteger y después investigar. Y que esa investigación no recaiga sobre los cuerpos de los niños. Esa investigación no puede generar más daño. Tenemos que investigar al mismo tiempo que cuidamos. Y el principio rector en lo que tiene que ver con las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes siempre va a ser el principio de prevención del riesgo. ¿Por qué entendemos que este principio es fundamental? Porque si yo espero a que termine la investigación, voy a someter todo ese tiempo al niño a nuevas situaciones de violencia. Y es imposible que un niño, niña, adolescente que esté en una situación de violencia, primero les perpetúe el daño. Mientras que esté ahí, va a seguir siendo cada vez más dañado. Y segundo, que mientras que esté en esa situación, tampoco el niño va a poder hablar, ni expresar, ni decir lo que está pasando. Entonces, si toma una medida de protección y la situación de violencia no lo era, sin duda que genera un daño, sin duda, pero reversible, siempre y cuando el sistema actúe de forma rápida y profesional como corresponde. No es el tema de tomar la medida de protección o no lo que tiene que estar en juego, sino cómo damos herramientas para que eso se pueda investigar de la forma rápida que requiere la situación, con profesionales especializados que puedan entender la dinámica. Que eso no sucede no puede recaer en la no protección del niño, niña, adolescente. Seguimos porque si no, no va a dar tiempo. Por otra parte, tenemos lo que es las políticas públicas, ¿no? En esto de dar en esto que veníamos como desarrollando la presentación de los 3 pilares. Colocamos acá la política pública, si bien es como muy amplia en realidad y puede estar... cada uno de estos organismos tienen un rol por sí mismo, si entendemos como prioritario en las situaciones de violencia poder pensar en estas políticas que están diseñadas conforme lo que dice la ley de forma integral y articulada entre todas las instituciones. Ya es evidente, es notorio, es probado que no se puede pensar una política pública de forma desarticulada porque eso va a generar dobles intervenciones, revictimización para los niños, niñas y adolescentes y sus familias y sobre todo que si no pensamos la integralidad de la intervención van a quedar derechos que han sido vulnerados por la situación de violencia sin atender lo que no permitiría una protección integral. Entonces, el CIPIAB, que es el sistema integral de protección a la infancia y violencia contra la violencia, está conformado con los actores que estamos viendo allí, y estos son los que son integrantes permanentes por ley, pero a su vez el CIPIAB puede solicitar e invitar a la participación del Poder Judicial y de otros actores para que participen tenemos por un lado quienes generan la política pública y a su vez su expresión en los territorios a través de los centros de recepción local que están conformados también por integrantes de estas personas en donde los equipos llevan la situación, se plantea y se genera una estrategia específica para ese caso, para esa situación, en donde cada uno de estos organismos, estas instituciones van a tener un rol fundamental para la atención, la prevención, la atención y la resignificación del daño. A su vez tenemos como otra política pública intersectorial al CONAPES, que es el Consejo Nacional de Prevención de Erradicación y Explotación Sexual de Niñas, Niñas y Adolescentes, que Alejandra hoy había hablado de la guía que se ha aprobado a través del Consejo de Abordaje de Situaciones de Explotación Sexual, que tiene la obligación por ley de generar un plan nacional de intervención con un montón de metas y acciones que obliga a todas las partes del Estado. Allí vemos todos los que los componen, INAU, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, MIDES, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo, el MEC, el Poder Judicial, la INJU, bueno, todas esas personas están obligadas a la conformación de la política pública a los efectos de poder, siempre con estas mismas obligaciones que nos determinaron a nivel internacional, el prevenir, el atender, el sancionar y erradicar las situaciones de explotación sexual. Ceci, capaz que ahora no nos detenemos porque no nos da el tiempo, si no, no vamos a tener espacio para preguntas, pero capaz que no nos detenemos en la explicación de cada una de las tareas que realiza o debería realizar en realidad estas instituciones que integran estos dos organismos.
porque pasamos al modelo. Sí, pasamos al modelo. O sea, Sí. teníamos como una descripción de qué competencias tienen en la violencia cada una de estas instituciones, pero creo que sería como extendernos en algo que se puede mirar directamente. Por ejemplo, en la guía de articulación, perdón, la guía de acción interinstitucional está esa información bien descrita, así que la pueden mirar. Lo único que a lo mejor, Nicolás, las diapos iban a quedar subidas como para... Sí, claro, sí. Esa es la idea siempre. Que algo que bueno, no sé si es bueno, para nosotros con Alejandro nos parecía que podía ser una buena herramienta, que cuando colocamos los roles de cada una de las instituciones, intentamos poner enlaces de algunos documentos que tienen estos organismos que los obligan a abordar esta situación de determinada manera. Y me parece que ayuda, porque es eso que decíamos, que si nosotros sabemos a qué se obligan cada una de las instituciones, podemos, como operadores o como ciudadanos, exigirle a esas personas que actúen según los protocolos que tienen regidos en cada uno de sus departamentos. Además, son documentos que realmente conceptualmente son muy, muy fuertes y pueden ayudar a cualquiera que esté interviniendo en la situación a tener una guía para el trabajo. Y allí están los links que los conduce a las páginas. No son algunos, hay muchas más protocolos y herramientas aprobadas por esos organismos, pero bueno, pusimos algunas como que nos parecían muy relevantes. No sé si se ve lo que estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, sí. Está. Porque también algo que es importante sobre estos documentos es que todos tienen el logo del CIPIAB, porque en realidad a la hora de intervenir, por ejemplo, uno es el que detecta y tiene determinada competencia y responsabilidad en una parte del proceso de la intervención, pero las otras partes la tienen que hacer las otras instituciones. Entonces, casi todos estos instrumentos tienen como un flujograma interinstitucional que los conecta. Eso quería decirles. Cierro esta y tiquiti. Bueno, como ven, todas las diapos tenían como la idea de poder mostrarles que cada institución tiene su protocolo. Y ahora seguimos con el modelo de atención interinstitucional, que también todos estos instrumentos que mencionábamos de cada una de las instituciones están como de alguna manera enmarcadas en este modelo de atención interinstitucional, en estas etapas del abordaje para las intervenciones, digamos. Y nacen, o sea, están como nombradas por primera vez en el modelo de atención del CIPIAP, que fue uno de los documentos que les mencionamos al inicio, que es como que ordena el accionar de cada institución y la responsabilidad y la competencia de cada una de ellas en ese proceso. Entonces, si quieren, Ceci, si querés que lo comente un poquito. Dale. Bueno, hay una etapa que es como de la detección. Los modelos tienen la etapa de prevención, pero en realidad lo que se vio, que el abordaje en sí, cuando tenés una situación que te está golpeando la puerta, el tema de la prevención no lo vas a mirar en ese momento. Vas a querer abrir el documento y ver cuáles son los indicadores que te sirven para la detección. Entonces, bueno, tienen como una etapa que es de detección, donde la institución puede llegar a ver cuáles son los indicadores que le permiten clasificar y componer la situación para así después accionar en conjunto con otras instituciones, porque muchas veces uno ve una situación y tenés la sospecha, ¿no? Componés la situación luego de la detección, tenés una sospecha, pero decís, no, yo solo con esto no, que es lo ideal. Entonces voy a llamar, no sé, yo estoy trabajando, ponerle en una policlínica y veo algunas cuestiones. Voy a llamar a la maestra de la escuela, digamos, donde concurre el niño y, no sé, a la trabajadora social del club de niños donde también concurre, como para que juntos podamos terminar de componer esa situación y pasar a la etapa que implica lo que es la valoración del riesgo, ¿no? Que también todos los instrumentos tienen como la misma categorización del riesgo, bajo, medio y alto. Está establecido que todas las situaciones de violencia sexual son de riesgo alto. Así hayan ocurrido hace 4 años. En ese caso,
es una situación de violencia sexual de riesgo alto, grave. Y cuando la situación es una situación en la cual, o sea, que sucedió hace relativamente poco tiempo, necesito interrumpirla, por ejemplo, porque es una persona, la persona que abusa pernocta con ese niño o niña, es una situación urgente. Entonces, en función del nivel de riesgo, las acciones de protección que van a venir después. Que tienen que ver con esto que decíamos, con interrumpir la situación si está ocurriendo ahora y la atención inmediata de la salud física y el bienestar emocional del niño, niña y adolescente, ¿no? Esto de, bueno, si es una situación, por ejemplo, de maltrato, de negligencia, y el niño necesita desde atención en salud, vacunas, alimentación, abrigo, bueno, cuestiones como muy básicas, u otras no tan básicas, pero que sí es importante poder proveerlas, se va a desplegar se van a desplegar las herramientas o los mecanismos que tengan las instituciones para proveerlas. Estamos hablando de los ideales, ¿no? O sea, porque también estamos acá con esto del bienestar emocional del niño o niña y acá está lo que todos que trabajamos en este terreno decimos, bueno, ¿dónde está la reparación del daño, ¿no? Que es la etapa subsiguiente, que es la que quisiéramos que exista y muchas veces ni siquiera en la protección podemos, la protección en sí tiene componentes de reparación de daño, ¿no? Porque es esta cuestión de, bueno, me escucharon, me creyeron y me están protegiendo. Para alguien soy importante y alguien se está preocupando por mí de una forma adecuada. Pero bueno, a veces pasa que en esa misma protección también hay situaciones donde se revictimizan a los niños. Es lo que queremos evitar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos porque pasa. Y la reparación del daño, que es como en un mediano y corto y mediano y largo plazo, es quizás como lo más complejo para proveer, porque mismo a veces en las instancias y en las intervenciones de protección, ¿no? Hay que separar al niño del ambiente donde estaba viviendo. Entonces, va a ir a vivir esperemos, con otro familiar, bueno, pero se va a tener que cambiar de escuela, o sea, van a existir algunas cuestiones que van a limitar el acceso a otros derechos que tenía, como el de la recreación, el de las trayectorias educativas en un mismo centro. Pero bueno, siempre son como parches que se tratan de poner. Por ejemplo, en este caso, si va a un lado de una tía, no estoy hablando de que se va a una institución, que ahí es otro cantar mucho más complejo, pero que si se va a lo de una tía, ¿no? Por ejemplo, el INAU tiene la posibilidad de generar una prestación económica en el formato de familia extensa, para que la persona que está a cargo de ese niño pueda hacerse cargo, básicamente, ¿no? O sea, pueda tener además otro plato de comida más para darle, otra cama más para donde duerma, bueno, si tiene que hacer algún tipo de acomodo en la casa para que entre también a vivir el niño ahí, bueno, pueda hacerlo y demás. Así que bueno, esas son las etapas del modelo de abordaje que se proponen en estos instrumentos. Y ahora estamos con los desafíos para la intervención. Entonces, Ceci. Sí, bueno, en esto de cómo poder problematizar evidentemente, a pesar de que tengamos esta forma de responder del Estado, donde cuando uno lo mira, esto que veníamos diciendo, tenemos unas cuantas leyes que podrían estar como resolviendo esta situación, tenemos una política pública, un sistema de justicia, sin embargo, algunos desafíos o muchos desafíos nos quedan por delante porque si no, no tendríamos las cifras que acaba de mostrar Alejandra. Entonces, bueno, como pensando, nosotros entendemos que parte de las complejidades que aparecen y de los desafíos tienen que ver con la complejidad de las violencias que van surgiendo, en donde, bueno, la violencia digital ha sido algo que además de que impacta con fuerza, es muy rápido como la evolución de todo lo que tiene que ver la tecnología, y los adultos a veces no logramos como ayornarnos ni siquiera como a todas las dinámicas que existen en el cambio tecnológico, y eso hace que nos haga como difícil generar mecanismos de protección y de entender las situaciones que están sucediendo, pero además de esto, bueno, estas nuevas como violencia vicaria, que si bien la violencia vicaria surge como
por suerte, con mayor visibilidad ahora de que entendemos que estamos pudiendo tomar conciencia de que muchas veces los niños son usados para ejercerles violencia a ellos, pero con la finalidad de ejercer violencia hacia la mujer. Entender eso cambia la forma de mirar la situación y nos genera un desafío mayor porque hay que poder estar muy especializado para poder entender lo que se está hablando. Y los violencias de contexto de criminalidad organizada es una situación de muchísima gravedad en donde muchas de las situaciones de violencia se mezclan, ¿no? Uno se prepara mucho para intervenir en todo lo que tiene que ver con explotación sexual, pero hoy vemos que las redes de explotación sexual también están involucradas con redes de narcotráfico, utilizan a los adolescentes y a las adolescentes sobre todo, pero también a los niños, niñas y adolescentes como son captados para cometer esos delitos. Es difícil que el sistema a veces los pueda visualizar igual como víctimas, ¿no? Entienden que están cometiendo un delito por sí mismo, entonces generan como otras complejidades nuevas que hacen como difícil el poder visualizar exactamente el tipo de violencia, el daño que eso genera y la forma de revertirlo. Esto va consigo con la parte 2, ¿no? Que estas muchas veces nos quedan invisibilizadas, quedan ocultas. Todavía tenemos esto que hablábamos hoy de lo cultural no se ha movido tan rápido como las leyes, seguimos entendiendo y alcanza con que haya una noticia y ver la cantidad de comentarios que la sociedad hace alrededor, en donde las cuestiones de estereotipos de género y el entender que el castigo es algo que está habilitado como forma de corregir a los niños y adolescentes, ¿no? Está vigente, ¿no? Siempre hay un comentario de faltó mejor una cachetada a tiempo, la palmada a tiempo, para evitar que ahora, mirá, se vayan de la casa sin decir nada, y no se problematiza en realmente qué está sucediendo atrás o cuál es la situación de violencia. Aparecen fotos de adolescentes o de niños desaparecidos y después que la preocupación cesó, inmediatamente viene la estigmatización de qué estaría haciendo, si se lo merecía, si no se lo merecía, ¿no? Entonces, todavía hay algo de lo cultural, o mucho de lo cultural, que no nos está permitiendo poder tener una respuesta correcta. Sí, a eso agrego también la vinculación con los datos que presentábamos al inicio, ¿no? Del momento en el cual son captadas las situaciones por el sistema, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, con la detección temprana o no, que en este caso era lo que sucedía, que eran situaciones que ya estaban en una fase crónica. Bueno, ahí, como otra parte de los desafíos y el riesgo de la revictimización institucional sigue muy vigente, a pesar de que tenemos una vasta batería de medidas que nos dicen y nos guían en la intervención de cómo no revictimizar, seguimos teniendo múltiples intervenciones sobre los mismos niños, niñas y adolescentes, se reiteran los relatos en distintas sedes, falta todavía mucha coordinación entre las diferentes respuestas y actores de la situación, la demanda es mucho más amplia que la capacidad de respuesta que se tiene para estas situaciones. Y bueno, algo que ya habíamos hablado antes, pero que existe esta falsa tensión entre el principio de inocencia y el principio de prevención del riesgo. Y capaz que hay de detenernos un minuto nada más en lo que planteé anteriormente, como para que nos quede como grabado, que no es necesario tener prueba fehaciente para proteger. Yo puedo proteger y a nivel de lo que es las medidas de protección, tomar medidas de protección y la parte penal, como quien dice, va a seguir su curso y nadie va a privar de libertad a nadie si no se tiene la totalidad de la prueba, pero eso que a veces en este tipo de delitos, que también hay que poder entenderlo, que no tenga toda la prueba que requiera los estándares probatorios en penal, no implica que el hecho no sucedió y que no requiere protección igual, y que esos, por suerte, o no por suerte, no sé, los dos sistemas no son vinculantes, o sea que yo puedo proteger a pesar de que no haya habido la prueba suficiente para el proceso penal, porque tienen estándares probatorios distintos y la prevención del riesgo, las medidas de protección siempre van o deberían priorizarse ante cualquier otro derecho.
Y bueno, lo que habíamos hablado de falta de ajustes necesarios para el real acceso a la justicia de niñas, niñas y adolescentes, porque todavía, si bien se les designa un defensor, no están la preparación, ni los lugares, ni el tiempo que requieren los niños, niñas y adolescentes para poder participar en iguales condiciones que los adultos. ¿Querés decir vos, Ale? Sigo. Por otro lado, teníamos, bueno, en esto de las tensiones entre protección y autonomía progresiva, es algo que uno escucha muchas veces y en realidad es una falsa, o en lo que a mí respecta, entiendo que es una falsa tensión, porque la autonomía progresiva no tiene que ver con la protección, porque mientras que sean niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad de proteger es del mundo adulto, y la autonomía progresiva tiene que ser la posibilidad de opinar, de tomar decisiones, pero siempre que esas decisiones estén en oposición a sus derechos, el mundo adulto lo tiene que proteger igual. Entonces yo lo que le voy a tener que poder es explicar a esa adolescente por qué, a pesar de haberla escuchado y haber entendido su situación, voy a tomar una medida distinta porque la necesito proteger de determinadas situaciones. Entonces, no deberíamos poner en tensión la protección con la autonomía progresiva, porque la autonomía progresiva implica el derecho de los niños, niñas y adolescentes de poder opinar, de poder ser parte de los procesos, pero la protección siempre va a ser la responsabilidad del mundo adulto. Bueno, en esto la dificultad es incorporar la voz de la niña y adolescente, pero en esto como importante de que incorporar la voz, tener en cuenta, no significa cargarles la responsabilidad de ser ellos los que tienen que tomar las medidas de protección. Por eso es tan importante la autonomía progresiva, el derecho a ser oído de los niños, como el interés superior del niño, niña y adolescente, que es lo que debe regir cada una de las decisiones que se toman en relación a las situaciones de los niños. Y por último, creo, que no me acuerdo si había otra más, tenemos la inequidad territorial para el acceso a los servicios, porque ahí es enorme la diferencia y la brecha entre Montevideo y el interior, pero a su vez les diré que entre el interior capital y las diferentes localidades rurales o no tan rurales, pero que ya se alejan de la capital, los servicios son muchísimos menos, a veces uno cree que en el interior todo está más cerca, pero en realidad no, al revés, todo está más aislado, las conexiones no es como en Montevideo que uno se toma un ómnibus y rápidamente se dirige de un lugar al otro, las localidades quedan bastante aisladas, con muy pocos servicios que puedan dar una respuesta a estas situaciones. Bueno, por ahí sería un poco la presentación que hicimos. Y nada, no sé, los escuchamos si tienen alguna pregunta. Ale, si te parece, deja de compartir pantalla, así la gente se ve un poco más. Ok. Han ido comentando pila de cosas en el chat. Les proponemos a todos que en estos 15 que nos quedan, levante la mano, pueden levantar la mano en una manito que hay ahí abajo y podamos compartir un poco lo que sintieron, lo que piensan. Mucha gente que fue comentando durante, ¿no? ¿Nadie? Quedaron sin habla. Sí. Capaz que miré ahí por arriba algún comentario y hay un comentario por allí que habla de la falta de formación de los defensores y yo acuerdo de que la formación es un elemento fundamental para poder intervenir en estas situaciones en todos los ámbitos, en los defensores, los jueces, los psicólogos, los quienes hacen las pericias, o sea, no es que me ponga defensora de mis colegas, que la verdad que soy bastante crítica con
con lo que nos enseñan a veces en Facultad de Derecho en relación a estos temas, si bien ha mejorado muchísimo la currícula de cuando yo me recibí ya hace mucho tiempo, igual en general en Derecho se prioriza una cuestión más de los que tienen que ver con los derechos económicos, pero no, la falta de formación no es solamente del ámbito del derecho, sino que nos encontramos a menudo con pericias en donde realmente no se visualizan estos indicadores de violencia o el entender el enfoque de género, y son bastante revictimizantes. Lamentablemente me toca ver unas cuantas, no digo que todas, por suerte, creo que en esto de tratar de no ver siempre la parte vacía del vaso, creo que hemos progresado muchísimo, hay mucha más gente formada, con formaciones en género y en generaciones, pero sin lugar a dudas nos falta muchísimo. El código establece, el Código de Niñez y Adolescencia, la obligatoriedad de la formación y de la especialización de quienes intervienen en estas situaciones, pero todavía estamos extremadamente lejos de poder contar con eso. Y por ahí también veía algo que decía interés superior es un mero discurso. Sí, el interés superior ha sido un principio que fue utilizado previo a la convención y posterior a la convención. Entonces, a veces genera un principio que la gente entiende que es muy laxo y que uno puede hacer con el interés superior del niño lo que quiere. Sin embargo, ahora actualmente hay una guía también que se realizó para la interpretación del interés superior del niño en el sistema de justicia, y me parece que es importante como bajarlo y conceptualizar que el interés superior del niño es la concreción de la mayoría de los delitos, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es lo que a mí me parece mejor para el niño, es de la forma que garantizo mejor los derechos, y cuando fundo una resolución, una intervención en el interés superior del niño, tengo que fundamentar por qué estoy planteando que esa es la mejor opción para este niño. Sí, algo que pasaba también, creo que sigue pasando, me imagino, pero se modificó, digamos, lo que es la actuación del defensor público del niño o niña a través de la 19.747, la ley, y en realidad, bueno, le dio un papel preponderante al defensor, ¿no? En esto de poder tener una instancia con el niño o la niña previo a la audiencia, y otras cuestiones más que hacen como, ¿no? Al cuidado de la declaración del niño o niña. Pero ¿qué pasó? La institución, la estructura edilicia de la institución, la cantidad de personal no se adecuó a esa modificación. Entonces, un niño o niña que va a ir a una audiencia, ¿no? De repente se cruza con su madre, su padre, es un niño, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un caso de niño que esté con una medida de amparo en un centro 24 horas de INAU para su protección respecto a estos adultos. Bueno, en esa audiencia se encuentra primero con hermanos que vienen de otros centros de INAU, por ejemplo, ¿no? De otros centros de protección. Se encuentra en esa audiencia, momento mágico para ese niño, y además se cruza con un familiar, por ejemplo, con la madre que fue, o el padre que fue quien lo agredieron y agredió al grupo de hermanos, y en ese momento, o sea, se da todo ese encuentro, ¿no? En unas largas esperas, no sé si han tenido la posibilidad de concurrir a alguna audiencia, pero las esperas son importantes. Y en esa espera posterior se da el encuentro con el defensor, donde el niño, después de ver todo ese escenario, ¿no? Y estar ahí, de repente haber jugado con sus hermanos, y de venir de una institución de protección donde sus rutinas son bastante rígidas y extraña sus referencias familiares, en esa declaración de repente al defensor le dice que quiere volver con su familia, que en realidad lo que le había pasado no era tan grave, y bueno, y eso, por más de que el juez y el defensor no tienen que considerar únicamente eso para hacer una valoración, pero eso pesa en la decisión final que vaya a tener el juez respecto a la continuidad o no de la medida de protección y las características de la misma. Entonces, bueno, a veces pasa eso también, que las leyes están muy bien hechas,
y quizás hasta los operadores de la justicia o de otras instituciones están formados pero la estructura edilicia donde suceden, digamos, las intervenciones no son apropiadas. Entonces ahí tenemos otra dificultad más, que bueno, que lo importante para mí es como poder levantar la voz todos aquellos que tenemos como acceso a esas instancias para que se sepa, ¿no? Y no lo naturalicemos nosotros también, porque pasa mucho que se tiende a naturalizar, es lo que hay. Y no tendría por qué ser así. O sea, no tenemos por qué esperar que venga, no sé, un organismo internacional, UNICEF o la Institución de Derechos Humanos a levantar un tema. O sea, podríamos nosotros también, de alguna manera, dar visibilidad o al menos no naturalizarlo, no tomarlo como algo habitual y que está bien, porque en realidad si es otro tipo de situaciones y en otros espacios, el trato es distinto y la articulación entre los operadores y la respuesta es diferente. Ahí hay una mano levantada. Nedi. Sí, otra cosa que pasa es cuando se desoye a los equipos especializados que están trabajando en el tema, equipos altamente especializados que trabajan en la reparación del daño y en realidad se toman decisiones totalmente contrarias que vulneran el derecho en forma constante de los niños niños y niñas y adolescentes que concurren a los servicios. Por ejemplo, yo soy abogada, trabajo en un servicio especializado en Tacuarembó, donde se hace un proceso terapéutico del daño, se hace derivaciones de niños que van a realizar el proceso terapéutico y es increíble que no se tome en cuenta la historicidad, todo lo que ha vivido ese niño y las tomas de decisiones y los errores terribles que los vuelven a revictimizar, haciendo, por ejemplo, en un caso específico donde una abogada defensora adhiere a la decisión de la chiquilina que se retracta de un abuso, que es un indicador propio de lo que pasó el ASI, y el juez resuelve que vuelva a la casa junto con el propio agresor condenado penalmente. No solamente la abusó de ella, sino de amigas. Y se presenta escritos haciendo toda una historicidad diciendo que no se puede trabajar dentro de un contexto de violencia y estando en presencia del agresor. Sin embargo, el juez le da la razón a la defensora diciendo que hay que respetar la autonomía de una niña, donde esa autonomía está viciada, esa autonomía no puede ser libre. Obviamente que la chiquilina no quería ir a amparo, por eso prefirió retractarse. Entonces, a la justicia y los operadores que estamos, creo que somos los principales vulneradores de derechos de los niños. Muchas veces no profundizamos en la historia y bueno, el caso Moisés es un claro ejemplo de lo que pasó, no conocer realmente la historia y el impacto en la vida de las víctimas. O sea, el Estado se vuelve como un victimario permanente de los chiquilines. Por eso hablo de que el interés superior es un mero discurso. Se ha logrado muchas normas, pero en la práctica se siguen vulnerando derechos, se sigue profundizando en la revictimización y creo que estamos involucionando. Los chiquilines no son más sujetos de derechos, son sujetos de datos, son expedientes, son números. Y hice una catarsis. No, lamentablemente me encantaría poder no estar de acuerdo, pero es como difícil porque es parte de la práctica. Por suerte, cada tanto tenemos algunas situaciones en donde funciona bien y se logra que los chiquilines sean escuchados y se logra trabajar desde la protección, pero sí es verdad que son reiteradas las situaciones en donde, por más que la ley dice que no se puede revincular al niño con la persona que está siendo investigada por un delito sexual, tenemos muchas resoluciones donde solicitan la revinculación, así sea supervisada y se desatiende el informe, pero no sé, ahí es como no bajar los brazos. O sea, yo creo que hay que como reforzar el informe, reforzar que no estoy diciendo, seguramente en este caso el informe sería impecable y tendría todo, pero también a veces nos encontramos con informes de los operadores que
están débiles en relación a los fundamentos para poder problematizar qué implica la retractación en una situación de violencia. Que en esto de estas malas utilizaciones, donde nada tiene que ver la autonomía progresiva de la voluntad de un adolescente con tomar una medida que les pone en una situación de riesgo, ¿no? Son conceptos distintos que no debería ser el fundamento de un juez. Allí con el tema de los defensores, después de tener como muchos intercambios con muchos defensores a nivel país, el defensor entiende su rol como aquel que tiene que ir, muchos de ellos me lo han dicho así, no es que lo comparta, estoy como transmitiendo lo que me han dicho, que ellos lo que les corresponde es transmitir lo que su cliente le transmite, que ese es el rol del defensor del niño y adolescente. Si mi cliente, niño, niña, adolescente, me dice que quiere volver a ver a su papá, lo que él tiene que hacer es transmitir la voz, porque si dijera una cosa distinta, la dejaría en indefensión. Y que en todo caso, quien debe velar por el interés superior del niño es el juez, que es quien debe sopesar la prueba que se diligenció durante todo el proceso y determinar cuál es la medida. Esto, lejos de que yo estar de acuerdo con esa postura, la respeto porque es la postura de muchos colegas, creo que nos tiene que saber, si nosotros ya sabemos que esa va a ser la postura del defensor, colocar adelantarnos a la jugada, ¿no? En nuestro informe tenemos que poder colocar qué es lo que piensa el niño, niña, adolescente, que está planteando eso, y técnicamente fundamental por qué lo plantea, por qué está viciado ese relato, qué cosas le pasan, y en parte de eso es como decir, bueno, y por el interés superior del niño, y por la protección integral, y por la prevención del riesgo, corresponde que más allá de lo que el niño diga, el niño, niña, adolescente, la medida de protección que realmente proteja la integralidad de sus derechos es esta. Dicho todo esto, no quiere decir que eso uno lo ponga y vaya bien, pero tiene que estar porque si algún día, yo siempre pienso lo mismo, si algún día ese adolescente mira el expediente, que vea que alguien trató de pelear por sus derechos, que trató de protegerlo, y si mañana alguien revisa ese caso, puede haber quién es responsable en las decisiones que se tomaron, porque es horrible, uno no quiere como pensar, si pasa algo malo, no es que quiero quedar cubierta yo, quiero que alguien analice la situación para que eso permita después construir una política pública distinta o ver dónde estuvieron las fallas, qué pasó, en qué lugar falló en la intervención, pero esto que decía Alejandra, cuando estamos trabajando en estos temas, no tenemos que tener miedo a proteger los derechos del niño y niña adolescente con el que estamos trabajando. Ellos están en una etapa en donde dependen de que el adulto reclame sus derechos. Para eso es importante conocerlo. Entonces, esto que dice, bueno, si están en la misma sala con el agresor, yo tengo que ir y decirle al juez, al actuario, al policía que está allí, que eso no puede suceder, que está en contra de la ley. Si la policía lo llama y lo revictimiza llamándolo a declarar, tengo que negarme. Y tengo que dejarlo por escrito. Tengo que tratar que todas esas herramientas que están en las leyes las pueda poner en práctica. Después, lamentablemente, algunas me irán bien y en otras las perderé y me irá mal, pero por lo menos tengo que saber que mi actuación fue conforme a derecho, fue respetando la debida diligencia que me marcan los estándares de protección internacional y nacional. Y a veces eso también obliga que, bueno, el juez va a tener que esforzarse un poco más en argumentar y va a hacerse cargo de las consecuencias que traen sus resoluciones. Bueno, qué complejidad. Yo que estoy así viéndolo de lejos y ustedes metidos ahí, digo, me acuerdo de mi época en el Pereira y de la frustración constante. De eso me acuerdo. Y con otras áreas, ¿no? Muchas veces los buenos deseos e incluso las normas se chocan con los seres humanos que ahí estamos en el medio, ¿no? Estamos terminando. Agradezco enormemente, Ale, Cecilia, por vuestra exposición de hoy, a la gente por haber venido. Para el Centro 1, este es un tema nuevo, ¿sí? Es un tema que entramos en contacto hace muy poco, pero sin duda alguna nos parece de orden poder generar formación y poder ayudar a que algunos de los nudos que hoy escuché empiecen a estar más aceitados, por lo menos, digamos, ¿no? Así que gracias a todos. Les repito que la grabación de hoy va a quedar en la página de recursos abiertos, está en el chat el link, el PDF también, ¿está? Y que hay un diplomado que comienza dentro de poco vinculado al tema.
¿Algo a las expositoras que quieran agregar para cerrar? Chiquilinas. Okay. No, nada, agradecerles a todas y todos el interés y nada. Yeah. No naturalicemos y sigamos con nuestras pequeñas herramientas tratando de proteger realmente a las infancias. No, realmente, depende precisamente de esa voluntad que ustedes dicen de sostener, ¿no? Es decir, es un tema atravesado por tantas barreras que me parece que la gente que está metida en esto y tiene las ganas de estar metida en esto, vale oro y no vamos arriba, o sea, es así. Perdón que estoy hablando medio como desde la tribuna hoy, pero me sentí muy tocado, ¿no? Bueno, por mi parte también agradecer el compromiso, porque solamente el hecho de dedicar hoy 2 horas acá significa que hay un compromiso con esta temática, y nada, y esto de reforzar que esto nos obliga a todos, o sea, no hay forma de mirar para el costado desde el lugar que estemos, como vecino, como integrante de familia o como funcionario público, ni hablar, porque eso ya implica otras obligaciones, pero de donde estemos en esta sociedad, si no queremos que sucedan los casos como Jonathan o como Moisés, tenemos que actuar, porque todos somos un poquito responsables y tenemos que, cuando naturalizamos una situación de violencia, o no me quiero meter porque me da miedo, porque después es contra mí, estamos haciendo parte de que esto se naturalice y continúe. Así que acá somos todos un poquito responsables. Bueno, un gusto. Buen fin de semana para todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chau, chicas, que estén bien.